Hola a todos, les dejo este fanfic pues mañana vienen a arreglar mi PC, así que por 3 o 4 días no podré subir nada y ni hacer mis fanfics. Esta historia no me pertenece, le pertenece a Wordle. Por favor vayan a la página y dejen sus comentarios para apoyar a este fanfic. No lo apuren con el fanfic, pues este tiene un buen fanfic, a mí me encantó. Les dejaré el link directo a la página de Wordle abajo en la descripción. Bueno, sin más que decir, empecemos y espero que les guste. Una chica de ojos rojos en Dragon Ball. El sol empezaba a salir, lo cual daba comienzo a un nuevo día, mientras que la mayoría de la gente se levantaba después de una noche larga de descanso y muchos más estaban despiertos para abrir trabajar antes de la salida del sol. Aún así, no muy lejos de ahí una chica la cual que parecía haber terminado un laborioso entrenamiento, ya que todo el campo donde debería ser parte de un bosque se encontraba con múltiples árboles destruidos y fracturados, otros con varios shurikens y kunais clavados en zonas específicas de los árboles, y para terminar, múltiples zonas donde habían rocas siendo solo añicos de lo que antes fue. Maldición, fueron las palabras de la chica con una respiración muy agitada y con muchas gotas de sudor en su frente al ver con sus propios ojos que ya era de día, había estado entrenando toda la noche. La chica se levantó lentamente y empezaba a estirarse para evitar que el dolor que sentía se le pasara, permitiendo ver de mejor forma a la chica. La chica tenía un pelo negro y ojos del mismo color, los cuales eran visibles tras unos lentes de color rojo, su ropa era de un color rojo, tenía unos calentones y medias de color púrpura oscuro hasta el muslo, sandalias negras y largos y oscuros calentadores de brazo morados, lo más resaltante era su banda con el símbolo de la aldea oculta entre las hojas, sin lugar a dudas era una ninja de Konoha. Era nada más y nada menos que Sarada Uchiha, una de las últimas con el poderoso Sharingan. Pero la pregunta que cualquiera que la veía entrenando a tal grado de no dormir era, ¿cuál? Pues muy simple, no iba a quedarse atrás. Días después de lo sucedido en los exámenes Chunin, Sasuke se volvió a ir, sin mucho antes llevarse a Boruto con él para entrenarlo y que también se fortaleciera. Sarada tuvo que aceptar esto, Boruto era su aprendiz y lo sabía, con todas sus fuerzas actuó lo más aceptable que pudo para ese momento, firme y feliz con la idea, pero algo enojada y triste de que no le pudiera acompañar, pero también tenía un tercer pensamiento, rivalidad. Sabía que Boruto se haría mucho más fuerte con la ayuda de su padre, eso era claro, necesitaba ayuda. Al principio fue apoyada con su madre, permitiéndole mejorar su jutsu médico en casos de algún problema, aunque eso no bastaba, y sabía quién podía entrenarle adecuadamente. Por favor séptimo, permítame ser su estudiante, decía una firme Sarada que estaba haciendo una reverencia al Hokage de la aldea de la hoja y razón principal de querer convertirse en el próximo Hokage, Naruto Uzumaki. El mencionado estaba sentado en su oficina rodeado de papeles que no parecían tener fin. Aún así, Sarada sabía todo lo que tenía que pasar el Hokage y eso era lo que hacía dudar a Naruto. Dime, ¿por qué quieres que te entrene? Decía de forma firme el Hokage, aunque de verdad él confundía el porqué de todas las personas que le pudo pedir fuera él. La dicha se levantó y con firmeza empezó a hablar. He decidido en convertirme en Hokage, además no quiero quedarme atrás de mis compañeros, sobre todo de Boruto, así que por favor, enséñeme a ser tan fuerte como usted. El Septim sonrió mientras su mentón estaba frente de sus manos entrelazadas, a veces veía a sus viejos amigos en Sarada, como la tierna actitud de Sarada, como la personalidad de batalla de Sasuke, e incluso a veces se veía a él mismo reflejado en ella. Tal vez no sea un Uchiha para enseñarte las técnicas del clan, pero he visto que eres hábil y muy fuerte, a partir de ahora serás mi discípula, date valor. Dijo para la alegría de la Uchiha. Sarada sonrió ampliamente, por fin podría demostrarles a los demás su potencial, no iba a quedarse atrás de nadie. Ya había pasado días de eso, cada vez que iba a ver a Naruto en su oficina iba muy animada con la idea en su cabeza que sería ese día comenzaría su entrenamiento, pero siempre al llegar comenzaba ayudando en lo que para muchos lo consideraban pero que la guerra, el papeleo, siendo casi como si Shikamaru era su mano derecha, ella era su mano izquierda, siempre terminaba muy agotada aunque al menos no todo era malo. Naruto entendía bien que era lo que pensaba Sarada al ayudarlo con los papeles. Después de todo, por un momento, fue conocido como el niño más imperativo de la aldea de la hoja a la edad de Sarada. Para que Sarada nunca se aburriera, él siempre le contaba historias del viejo equipo 7 y los retos que pasaron, exceptuando los sucesos de su padre para que no pensara mal de él. Uno de los relatos más interesantes y que le interesó a Sarada fue cómo Naruto se había graduado de la academia aprendiendo el Kage Bunshin, e incluso le había mostrado el mismo pergamino, de los cuales le interesó una llamado viaje dimensional.
decía tras leer uno de los jutsus que estaban en el pergamino, lo cual sacó una leve sonrisa a el séptimo. Ese es uno que tu padre y yo hemos logrado, deduzco que fue hecho para ir a una realidad alterna como medio de escape. Intente hacerlo pero no lo logre y luego tu padre lo intento y también fallo. Sabes, estoy seguro que cuando tú seas mi sucesora podrás dominarlo sin problemas, dijo mientras le daba una sonrisa a Sarada, que sonrió también. De veras le había dado mucho apoyo esas palabras, pero no sabía qué tanto. Era de noche, la gente ya se había ido a dormir, todos los de la aldea se encontraban descansando tranquilamente, salvo una chica, Sarada Uchiha, pero esta vez no solo pensaba entrenar para volverse más fuerte, esta vez entrenaba para hacer algo que se creía que ni el Hokage ni su padre fueron capaces de hacer el jutsu viaje dimensional. Cuando nadie estaba en la oficina tomó el pergamino y se fue a una zona del bosque a aprenderlo. Si el séptimo decía que cuando creciera seguro lo lograría, si ella lo lograba de joven, algo que el séptimo esperaba de ella en mucho tiempo, quién sabe qué posibilidades pasarían si lo lograba a esa edad. Esa era la cosa que Sarada quería averiguar. Pasaron muchas horas que para Sarada fueron las más malgastadas en su vida. Cayó al suelo rendida con una clara agutación de cansancio. Había fallado tantas veces que ese parecía el objetivo principal de no era que ella simplemente no estaba lista. Aunque esa opción no la quería ni pensar. Luego pensó. Sabía que nadie se había dado cuenta. Así que si lo regresaba todo podría seguir normal. Mejor antes que alguien se diera cuenta. Posiblemente era la opción que más quería tomar. La Uchiha solo veía en cielo nada más. Era una noche nublada. Apenas se podían ver unas pocas estrellas. Y tampoco se podía ver la luna. Estaba a punto de levantarse hasta ver cómo las nubes finalmente se movían revelando la luna de color rojo sangre. Lo cual significaba algo. Un eclipse, dijo algo sorprendida de eso. No sabía que esto pasaría hoy. Por alguna razón se levantó y decidió algo. Una vez más. Decía algo motivada, no sabía por qué, pero ver esos ojos la hizo recordar la primera vez que vio a su padre. Creía que eso lo motivaba y que así funcionaría el jutsu. Poniendo casi todo su chakra empezó a hacer los movimientos de mano, mientras sus ojos se volvían tan rojos como el eclipse. Había activado el Sharingan. Jutsu viaje dimensional. Al decir eso la Uchiha cerró los ojos. Tal vez esperaba que en cualquier momento pasara algún sonido o señal de que había funcionado. O simplemente no quería aceptar que tal vez, solo tal vez, haya fallado de nuevo, sin darse cuenta. Todo empezó a brillar, o más bien ella empezó a brillar poco a poco sin que se diera cuenta. El sol empezaba a salir, lo cual daba comienzo a un nuevo día, mientras que la mayoría de la gente se levantaba después de una noche larga de descanso y muchos más estaban despiertos para trabajar antes de la salida del sol. Una chica se encontraba en medio de un bosque en una extraña posición. Era nada más y nada menos que Sarada Uchiha, la cual parecía no haber visto lo que le pasó. Lentamente empezó a abrir los ojos, los cuales ya no estaban de un color rojo. Había vuelto a unos negros. Abrió un poco los ojos solo para luego abrirlos por completo en shock por lo que veía. ¿Acaso lo había logrado? Lo único idéntico a donde estaba era que el lugar era un bosque. Nada más. Ahora varias de las plantas tenían frutos. Y además se escuchaba como el sonido de agua moviéndose. Lo cual así claro que estaba cerca del río. Y lo más obvio de todo. Hace unos segundos. Era de noche. Y ahora era de amanecer. Sin lugar a duda. El jutsu funcionó. Sarada tenía varias reacciones. Primero, felicidad. Estar en ese lugar significaba que había logrado un jutsu que nadie había sido capaz de dominar. Segundo, duda, ¿dónde estaba? ¿Acaso estaba en otra aldea? ¿O en otra parte del mundo? O tal vez no estaba aún más lejos de lo que creía. Esa era la tercera reacción. Miedo. Recordando cada palabra mencionada por el séptimo. Deduzco que fue hecho para ir a una realidad alterna como medio de escape. Gaara. No pudo pensar en nada más al escuchar un inmenso rugido atrás suyo. De forma lenta se dio media vuelta con varias gotas en su cara por miedo a lo que sea. Se quedó sin palabras al ver con sus propios ojos que era un supuestamente, no, más bien si se encuentran extintos, ya que estaba frente a un gigantesco dinosaurio que la veía cara a cara, mientras la Uchiha solo tenía una cara de poker face, y con los lentes blancos viendo al dinosaurio y el animal haciendo lo mismo como si esperara que ella hiciera el primer movimiento. ¡Ah! Fue el grito de Sarada que se escuchó por todo el bosque, fue tanto que se veían como algunos pájaros que estaban en árboles empezaron a volar lejos de ahí por instinto. Minutos antes, en medio del lago de la montaña.
Se veía una zona tranquila, varios animales tomando agua de ahí, pero algo no cuadraba. Sobre una roca gigantesca se encontraba toda la ropa de una persona, una camisa blanca de botones avieta, un pantalón negro, y bajo de la roca se encontraban bajo la roca unos zapatos, lo cual solo significaba una cosa. Alguien estaba dentro del agua. Swash. De un gran salto del mar alguien salió completamente desnudo, cargando 3 grandes peces del tamaño de 3 humanos con una X en cada uno de sus ojos, dando la vista que habían muerto por el chico que lo sujetaba. El chico tenía 11 años, tenía ojos negros como su pelo, el cual estaba todo parado, pero lo más notable era su cuerpo marcado que manejaba. Sin duda era alguien que tenía buena condición física. Se trataba de Son Gohan, el hijo del guerrero más fuerte del universo, y siendo por el momento la persona más fuerte que existe según su propio padre. Jeje, espero que esto alcance para hoy, que de veras estoy hambriento, decía el joven, que dejó los peces por un momento en el suelo para luego ponerse la ropa que había sobre la roca, o más bien poniéndose su ropa de nuevo para después tomar los pescados y volver a los pescados y sujetarlos sin ningún problema. Será mejor que me vaya, si no mi mamá se enojara, pensaba el Semi-Saiyajin con una gota de sudor en su cabeza, imaginándose a su madre enojada. Ah. Fue el grito de Sarada que había llegado a los oídos del pelinegro, el cual se espantó un momento temiendo que sea su madre, pero al no reconocer la voz dedució que se trataba de alguien más. ML. Será mejor ir a ver. Tal vez alguien de la aldea cercana se perdió al buscar algo por la montaña, pensaba el Saiyajin, ya que más de una vez había ayudado a personas que se habían perdido a ayudarles a encontrar el camino de vuelta. Sin más, sujetando sus 3 peces, empezó a correr a gran velocidad hacia donde el grito, sin saber qué le esperaba. Al llegar a Gohan al lugar, lo primero que vio fue al dinosaurio frente a una chica que parecía que estaba dispuesta a pelear, y justo cuando Gohan iba a intervenir escuchó un grito de la chica. Shanaro. Fue el grito de Sarada, que con sus pocas reservas de chakras entró mucha energía en sus pies, dando un gran salto hacia la cara del dinosaurio para luego centrar el resto de chakra en su mano y darle un fuerte golpe en el hocico del dinosaurio, esillándolo lejos de ahí y los ojos con espirales. Por la fuerza del golpe. Era de esperarse que estaría así un largo tiempo. Gohan quedó estupefacto por eso. Esa chica parecía ser muy poderosa. Con esa fuerza podía rivalizar bien con su madre. Lo logré. Fueron los pensamientos de la Hokage al ver cómo iba cayendo al suelo. No le quedaban fuerzas para caer de pie. Y estaba al borde de la inconsciencia. Solo esperando su caída mientras cerraba sus ojos. Pero su caída fue detenida por unas manos que la sujetaron poco antes de caer al suelo. ¿Estás bien? Fue la respuesta que hizo que Sarada abriera los ojos una vez más para ver quién era la que la sujetaba. Vio cómo era sujetada por un chico casi de su misma edad, pelos parados y ojos negros, viéndole con una sonrisa. ¿Quién eres? Fueron las últimas palabras de la Uchiha antes de caer inconsciente en los brazos del pelinegro. Papá. Mamá. Aquí estoy. Gritaba una animada Sarada en medio de la aldea de la hoja, corriendo hacia sus padres que estaban al dar la vuelta a la esquina. Sarada. Fueron las últimas que decían mientras la veían fijamente con una leve sonrisa, como si esperaran a que llegara. Cada paso que daba la calle donde corría se volvía blanca hasta solo parecer que solo corría en un espacio blanco, algo que fue notado por Sarada. Viendo toda la gente que pasaba, los puestos, su aldea. Desaparecía, hasta solo quedar ella y sus padres. Sarada solo corría como podía con preocupación. Temía que en algún momento desaparecían. Y quedarse completamente sola. No se vayan. Pedía a gritos esperando que las palabras funcionaran. No importaba que tanto corría, no parecía que avanzara ni un paso, pero aún así parecía que ellos se alejaban lentamente de ella. Tú eres la que se va. Decían los dos al unísono mientras desaparecían por completo en el espacio totalmente blanco, destrozando las pocas esperanzas de Sarada de ver a sus padres. No se vayan. Gritaba mientras ella también empezaba a desapareciendo en el ambiente blanco. Aquí estoy. Gritó una Sarada con una gran agitación luego del grito y con muchas gotas de sudor en su frente. Sarada se encontraba en una habitación de una casa desconocida para ella, donde la única luz del cuarto provenía de una ventana dando señal que era de día, también varios muebles en el cuarto y ahora terminar una cama morada con unas blancas almohadas donde se encontraba Sarada, haciendo entender a Sarada que solo había sido un mal sueño. La Uchiha vio el lugar intentando entender qué pasó, lo poco que recordaba era que luego de usar un jutsu llegó a un bosque totalmente diferente y luego ser atacado por un dinosaurio y lograr detenerlo cuando
El chico, recordó al chico que había visto antes de quedar inconsciente. La primera idea que tuvo era que esta era su casa. Y la había traído a descansar. Aún así, tenía un extraño presentimiento de ese chico el momento que lo vio. Pero no podía deducir. Ya que ni siquiera le había visto menos de 10 segundos. E incluso ni sabía su nombre. ¿Ya te levantaste? Fue la voz de una mujer que iba entrando por la puerta del cuarto llamando la atención de Sarada. ¿Eh? La Ojihade veía a la señora que había entrado al cuarto donde estaba. Era una señora de pelo negro amarrado a un broche anaranjado, dejando al resto de su pelo en forma de un bollo. Su ropa era un vestido morado de pies a cabeza y de mangas rosas y unas botas cafés. Sí. Gracias. ¿Dónde estoy? Preguntaba la Uchiha. Pues en la montaña Paos, cuando mi hijo te encontró te trajo aquí para que descanses, decía Kiki a Sarada. Si quieres acompáñanos a almorzar, hice mucha comida. ¿Cómo te llamas? Termino esperando la respuesta de la chica. Muchas gracias señora. Y me llamo Sarada, un gusto, dijo Sarada, la cual fue detenida. Fue respondida diciéndole llámame Kiki de parte de la señora frente a ella. Bien, gracias Kiki. Sin embargo Sarada estaba bastante dudosa en si confiar en ella. ¿Montaña Paos? Nunca había oído esa montaña y ella lo decía como si fuera un lugar muy conocido por la gente. ¿Acaso le ocultaban algo? Lo más que podía hacer en ese momento era asegurarse de conseguir la mayor información posible del lugar donde estaba. Después de todo, aún era posible que siguiera en su mismo mundo y que estuviera en peligro. Unos minutos después salieron las dos mujeres, siendo Kiki la que iba al frente guiando a su invitada, la cual miraba cada cosa que veía de camino al comedor, muebles, dibujos, decoración e incluso fotografías. Al menos para descubrir una sola pista de dónde estaba. Al llegar al comedor Sarada quedó en shock por la comida, tanto que incluso se reajustó los lentes, temiendo que su vista le estaba engañando. Frente a ella se encontraba un banquete equivalente a una familia de 20 personas o incluso más. Todo de una manera rectangular y en la cocina se podía ver cómo había más platos con comida esperando ser devorada. Si no es molestia. ¿Cuántos van a comer? Decía la Uchiha aún viendo de forma incrédula toda la comida y con los lentes en blancos viendo la comida, lo cual sacó una leve sonrisa a Milk, ya que también tuvo esa reacción al ver a su esposo comiendo por primera vez. Solo somos mi hijo y yo, la respuesta dejó helada a Sarada, la cual creyó que ahora pensaba que tenía algún problema de oído haciendo la misma pregunta, lo cual sacó una sonrisa de la cara de sorpresa de la Ojihade. De veras estaba sorprendida por la comida, cuando ni siquiera Gu ha visto lo más gracioso de todo. Ahora entenderás por qué tanto, Gohan. Ya está la comida. Gritó la madre de Gohan. Ya voy. Fue la respuesta unos segundos después del llamado de Kiki. La voz era algo conocida para Sarada. Una puerta se oyó como era abierta y luego ser cerrada para luego llegar la voz conocida de Sarada. Hola mamá, se oyó la voz, la cual al ver a quien era lo vio, nada más y nada menos que Son Gohan. Hola Gohan, la comida está servida, y no te olvides de la chica que trajiste, dijo mientras empezaba a señalar a Sarada, la cual no dejaba de ver por una extraña razón. Ajeje, perdón, me llamo Gohan, hola y un gusto, jaja, decía Gohan finalizando con una sonrisa Son, poniendo a Kiki feliz que se llevarán bien y a Sarada poder analizar mejor al Semi-Saiyajin. La chica vio como el chico era muy risueño y amable por su tono de voz, llevaba una camisa blanca de botones y pantalón negro, siendo la misma ropa de ayer. Pero sin ser notado por la chica al solo poder recordar su voz y cara. Hola. Saludó nuevamente algo nervioso el híbrido, acercándose más hasta estar frente a la chica, la cual al escuchar la pregunta fue su turno de ponerse nerviosa, haciendo que diera un paso para atrás para recuperarse. Hola Un gusto, gracias por de ayer, mi nombre es Sarada U. Decía más recompuesta de su nerviosismo, pero se detuvo en el apellido. No tenía pruebas aún de que estaba en otra aldea, y decir que era Uchiha posiblemente no sería buena idea si fuera ese caso. Solo Sarada, dijo con una sonrisa, la cual fue regresada por el Son. Bien, ya es hora de comer, vamos, decía Kiki a los niños, los cuales solo asintieron la orden dada dirigiéndose a la mesa y sentarse en un mismo lado de la mesa, mientras que Milk seguía levantada para traer el resto de la comida. Provecho, fue la respuesta de los jóvenes para luego tomar su primer plato para comer.
Sarada estaba a punto de comer el primer plato hasta oír el sonido de varios platos chocando entre sí. Solo Ohara voltear a su lado viendo cómo Gohan comía, o más bien devoraba, toda la comida en la mesa, pareciendo que ni lo masticara, dejando a Sarada con los lentes totalmente blancos y una gran gota de sudor. Mientras cada minuto pasaba, un plato vacío aparecía. Si se tomara una foto cada minuto de forma precisa, se vería como más platos seguían apareciendo acomodándose uno sobre otro hasta que pareciese que se caería y luego haciendo otra con la misma altura, tapando la cara de shock de Sarada, la cual solo llevaba un plato y Kiki, la cual luego de servir toda la comida empezó a comer tranquilamente sin importarle mucho la comida de su propio hijo. Al fin y al cabo, luego de entrenar con Cell, se le había pegado el mismo apetito que su padre. Ah, estuvo delicioso. Muchas gracias mamá, decía el Semi-Saiyajin dándose una palmada en el estómago y con una gran sonrisa en su boca, sacando una gota de la Uchiha. Si estuvo delicioso, decía la Hokage viendo que solo había comido un plato en total, ya que ver cómo comía el pelinegro le había quitado mucho el hambre. Incluso su mejor amiga Chocho, que sabía lo mucho que comía, no se igualaba a todo lo que le había visto comer a Gohan. Me alegra oír eso, y dime, ¿qué hacías en la montaña a esas horas? ¿Que cuando te encontró mi hijo apenas era de mañana?, preguntaba la señora a la Uchiha, haciendo que el híbrido también dejara su mirada en ella. La joven no sabía si responder la pregunta con la verdad, o mentirle sobre lo sucedido. Después de todo, era una de las cosas que caracterizaba a los ninjas, guardar la información. Pues estaba en el bosque buscando a mi padre, ya que él había salido hace mucho, y me terminé perdiendo. Seguí buscando e incluso quise salir del bosque, pero eso solo hizo que me perdiera, y estuve buscando la salida, y seguí así hasta la mañana y ya saben el resto, dijo su leve mentira a los presentes, ya que una parte de ella era cierta, ya que su padre sí se había ido, aunque sabía de sus razones, pero no podía decir la verdad de eso. Qué raro. La historia está algo incompleta. Pensaba Gohan viendo a la Uchiha con algo de duda. Que se haya perdido eso no era lo extraño de su historia, sino más bien no dio un comienzo extraño de cómo llegó al bosque. O tampoco dónde estaba su casa, aunque sabía que si no lo decía debía tener una razón. Luego iba a conseguir más información luego. ¿Tienes dónde quedarte?, preguntaba Kiki a la Hokage, que al escuchar bajó un poco su cabeza al recordar que no sabía dónde estaba, pero tenía claro que estaba muy lejos de su casa y aldea, e incluso las de lo que pudiera imaginar. Pues, decía levantando un poco la cabeza para ver a las dos personas que la vieron fijamente. ¿Saben cómo llegar a Konoha?, decía tranquila a los presentes que le vieron extrañas. Si no conocían dónde era, sin duda no estaba en su mundo, y solo ver esa reacción le dio un mal presentimiento. ¿Dónde queda eso?, decía el pelinegro quitando la poca esperanzas de Sarada de que se encontrara en su mundo. ¿Cómo era posible que alguien no conociera una de las aldeas más importantes que había? La respuesta era simple, no la conocían porque donde estaba ese lugar no existía. Sin lugar a dudas ya no solo estaba en un lugar diferente, sino en un mundo diferente. Era mi aldea. Pero deduzco que ustedes tampoco sabrán cómo llegar, dijo con completa tristeza en C/O de las palabras. Arrepintiéndose de todo lo que hizo. Robar el pergamino, intentar el jutsu sin supervisión de nadie o al menos informar al menos a su madre o algún amigo en dónde estaría, usar el jutsu sin alguna prevención. Cada acción que había hecho solo la hacía pensar que ni siquiera merecía ser una niña. Estaba seguro que había hecho la elección más estúpida de su vida. La reacción hizo que la tristeza fuera compartida a la madre e hijo, que se sentían mal en no poder ayudar a la chica, aunque Kiki ya tenía una idea para poder apoyar en la parte del hogar a Sarada. ¿Qué tal si te quedas con nosotros hasta volver a tu casa? No tengo ningún problema con ello y tampoco Gohan, ¿verdad?, decía viendo al mencionado, el cual solo asintió con una sonrisa. ¿Qué dices?, decía esperando la respuesta de la Hokage. Yo no quiero molestarles. Tal vez les meta en problemas. Además no tengo dinero para apoyarles, decía la Uchiha intentando poner alguna excusa para no molestar a esa familia, la cual solo le había dado cosas desde que llegó. No te preocupes, no tendremos problemas, el dinero no importa, mi padre tiene una gran fortuna para mantenernos por años, así que... ¿Qué dices?, fue la respuesta contrasarada de Kiki, la cual entendía que cada punto que daba era bastante entendible. Aún así tenía una expresión de inseguridad en su cara, lo cual hizo que la esposa de Goku tuviera una idea. Y también haremos lo que tengas en tus manos para que vuelvas a tu aldea. Conocemos a alguien que te puede ayudar en encontrar tu aldea. ¿Qué dices?,
La respuesta animó por un momento a Sarada, pero fue poco al recordar que ya no estaba en su mundo, pero no perdía nada intentándolo. Luego de un suspiro Sarada sonrió ampliamente y contestó. Si está bien, me quedaré con ustedes pero solo hasta hallar mi aldea, gracias. La respuesta animó a los presentes, pero... ¿dónde dormiré? Preguntó algo apenada la Uchiha. Tenemos 2 cuartos de invitados, de hecho cuando donde estabas dormida era uno de esos 2, puedes quedarte en ese, respondió la mujer a la joven que asintió con una sonrisa. Está bien ahora que todo está resuelto, Gohan ve a estudiar, decía Chi-Chi a su hijo. Sí mamá, fue la respuesta del pelinegro que se levantó de su silla, hasta luego, se despidió de las mujeres para luego irse a su cuarto caminando. ¿Acaso aún va a la academia? Preguntaba confundida la Hokage a la madre del Semi-Saiyajin, ya que ella ya había salido de la academia ninja y solo tenía la edad de 12 años, y a simple vista podía deducir que el pelinegro tenía casi su misma edad. Pues de donde vengas tal vez estudien de manera diferente, pero Gohan solo ha estudiado lo básico, por el momento Gohan apenas va estudiando la secundaria hasta los 15, luego la preparatoria por 3 años más y luego la carrera que quiera tomar después, que serían unos años más, decía sorprendiendo a Sarada que jamás creía que la escuela era necesaria tanto tiempo. Si era así era quizás para que no importara la situación habría gente para pelear, si tan solo supiera que si las habilidades de cualquiera de los ninjas de su edad de la academia ninja, superaba por mucho cualquier joven de su misma edad de ese mundo. Claro que Gohan era una excepción de eso. Sería interesante eso. Me hace pensar que entonces me falta mucho aprendizaje, decía pensando que podría aprender mucho gracias al pensar que podría mejorar en las cosas que conocía e incluso conocer ese nuevo mundo. Pues debo preguntarte. ¿Qué nivel tenías de dónde venías? Preguntó. Pues tenía un buen nivel, estoy seguro que puedo entender todos los problemas, decía alegrando a Kiki, ya que no quería decirlo, pero cuando dijo que quería que se quedara con ellos, quería que también estudiara para que en un futuro si ella siguiera aquí, tuviera a 2 grandes genios en un futuro no muy lejos. 30 minutos después en el cuarto de Gohan. Me arrepiento de mi elección, fueron las palabras de la Uchiha la cual luego de que ella aceptara a Kiki le dio un libro por cada materia que existía mientras Q eran de secundaria, la mayoría eran de grado de preparatoria e incluso universitario. Al ir a su cuarto al intentar estudiar, se dio cuenta de la dificultad del libro, pensando que eso era lo que daban en secundaria, sin darse cuenta que había abierto uno de los tantos libros universitarios que le había dado Kiki. Tranquilo, cuando le entiendes es sencillo, respondió el pelinegro al comentario de Uchiha, el cual no perdía de vista un libro que leía. Sarada sabía bien que ella necesitaba ayuda así que fue al cuarto de Gohan a pedirle que le ayudara a estudiar, el cual se sorprendió del nivel que le había dado su propia madre a la nueva integrante casa, el cual aceptó sin problemas así, entrando la Uchiha y estudiando los 2. Aún así, esto es muy avanzado. Aunque deduzco que por eso deben estar preparados para cualquier batalla que tengan, ¿no? Preguntaba aún con la idea que la escuela de ese mundo era para preparar a guerreros para las próximas guerras, sacando de la lectura al Semi-Saiyajin que la vio confundido. ¿Batallas? No ha habido batallas desde hace años. Desde lo de Cell no ha sucedido nada de eso. Armadas que intentaron atacarnos fueron cuando mi padre era de pequeño, nota. A lo que se refiere Gohan es a Pilaf, armada roja, pensaba el hijo de Goku que seguía viendo a la chica la cual luego de unos segundos la Hokage le vio diciendo sucede algo el cual el pelinegro contestó con, ¿puedo preguntarte algo? Lo cual Sarada asintió dándole permiso de hacerle la pregunta el Saiyajin. ¿De dónde eres? ¿De verdad? Dijo sorprendiendo a Sarada que se sobresaltó por la pregunta. ¿A qué te refieres? Fue su respuesta haciendo que el Saiyajin entendiera que escondía algo. Desde que contaste la historia de ahora, sé que ocultaste algo. Además todos saben que no ha habido ninguna guerra desde hace años. La respuesta congeló a Sarada, había cometido un grave error, hablar de ese mundo al no conocer los sucesos que han pasado en ese, sus nervios de decir la verdad se reflejaban en su cara lo cual entendía Gohan, luego de la derrota de Cell a manos de Gohan, Mr. Satan engañó a los noticieros, diciendo que él había derrotado al androide perfecto, e incluso que el bioandroide y todos los guerreros Z usaron trucos de magia y efectos especiales, y esto fue creído más por la gente tras usar las esferas del dragón para revivir a todos los muertos por Cell, y diciendo Mr. Satan que habían sido ocultados por el androide. Haciendo que todos los guerreros Z se enojen con él pero temían que era mejor pasar desapercibidos del problema, aunque de veras Gohan lo había enfurecido, ya que hacía parecer que su padre no había hecho nada importante. Pero aún así lo tenía que aceptar. ¿Sabes?
Hagamos algo, me dices la verdad y más al rato te diré el mío, ¿qué dices? Decía mientras le daba la sonrisa Son. Por alguna razón. Causó un leve sonrojo a la Uchiha que no entendía por qué se había sonrojado. Está bien, acepto. Y quizás me consideres loca, pero se detuvo un momento para tomar aire y atreverse a decir su secreto. No soy de este mundo. La respuesta causó confusión en el Saiyajin y con eso la inseguridad a la Uchiha. No sé cómo explicarlo. Es que... Más intentaba explicar menos se entendía. ¿Qué diría? Vengo de otro mundo donde existen ninjas gracias a una técnica prohibida. Sin duda no podía decirlo. Gohan intentaba entender lo que decía, pero la chica solo parecía más y más insegura. Tras intentar dar su explicación del problema, si tan solo pudiera ver sus recuerdos. Eso es. Pensó el pelinegro al encontrar la manera de entender lo que le sucedió. Déjame intentar algo, dijo, lo cual confundió a Sarada, que esperó la acción de Gohan. Gohan acercó su silla a donde estaba la Uchiha, la cual se confundía más por la acción para luego el pelinegro pusiera su mano en la cabeza de la Uchiha, la cual se volvió a sonrojar por la sorpresiva acción del chico. ¿Qué haces? Preguntaba una avergonzada Sarada viendo al chico, el cual solo estaba con los ojos cerrados y un gesto neutral mientras seguía teniendo su mano en su cabeza. Sin que ella supiera, Gohan estaba viendo todos sus recuerdos. Al principio, solo pensaba ver cómo había llegado, pero no entendía qué pasaba, así que tuvo que ver todos sus recuerdos hasta poder entender todo lo que podía a la perfección. Luego de unos minutos, Gohan finalmente se había separado de la chica, la cual estaba aliviada ya que se había puesto muy incómoda, ya que luego que había puesto su mano en su frente no había dicho o hecho algún movimiento más. Ya veo lo que pasó, hiciste ese jutsu de viaje dimensional de ese extraño pergamino y acabaste aquí. Era por eso que no dijiste la verdad, ¿no? La respuesta del pelinegro dejó muy pálida a Sarada, incluso más que su amigo Mitsuki. ¿Cómo lo supiste? Respondió sorprendida, intentando levantarse por el miedo, pero aún así no lo hizo, sabiendo que el pelinegro jamás le haría daño. Hace mucho mi padre hizo esto con un amigo suyo para ver sus recuerdos, así que lo intenté y lo usé. Pero como no entendía todo lo del chakra, vi casi todos tus recuerdos, más exactos los de la academia en adelante. Perdón si te molesto que haya hecho eso, decía el Semi-Saiyajin. No, claro que no. Tengo que aceptar que es mejor eso que explicar a todo. Decía con una leve sonrisa, ya que se imaginaba aún hablando apenada, intentando explicar mejor como pueda de eso. Sabes, aunque no lo parezca, te entiendo en muchas de las que pasabas. Decía llamando la atención de la Uchiha. Mi secreto creo que es peor que el tuyo y el mío, a diferencia del tuyo solo puedo ocultarlo salvo a mis amigos, decía de forma neutral, haciendo que Sarada se refería y el mencionado empezó a contarle toda su historia. Primero la vida tranquila que había tenido hasta que su padre había muerto por manos de su propio hermano, su entrenamiento forzado para vencer a los Saiyajins con la edad de 4 años, la pelea y las veces que se había acobardado causando la muerte de su maestro Picoro, y luego su viaje a Namek para revivirlos con las esferas de ese mundo, y con ello la pelea con Freezer y sus hombres, para luego contar la batalla contra los androides y Cell, el sacrificio de su padre y cómo le dio fuerzas para acabar la batalla. Estaba más que decir que Sarada estaba con los lentes en blancos escuchando la historia. Lógicamente ella creía que sería solo una broma o engaño, aunque la habilidad que había hecho para ver sus pensamientos solo lo afirmaba, y si la historia era cierta. El chico, que parecía no ser tan especial, era un híbrido de una raza alienígena casi extinta, y que tenía el poder para destruir el planeta entero con un solo ataque, y si fuera eso, llegaría a ser más fuerte que su propio padre y Hokage juntos. Y también sentía el dolor de estar alejado de su padre, y ver a un ser querido morir frente a él. Déjame adivinar, ahora tú eres el que me cree loco. Sarada. Decía algo nervioso el hijo de Goku, ya que la Uchiha seguía con la expresión poker face que tenía tras un rato de haber empezado la historia. Te seré franco, Gohan. Es difícil creer tu historia. Aún no lo puedo digerir todo. Respondió la Uchiha. Lo sé. Nadie ni en este mundo me creería eso. Y más luego de que Mr. Satan dijo que yo y mis amigos usamos técnicas o magia y todos los creyeron, ya que dijo que él acabó con Cell, dijo resignado. GRR. ¡Qué fanfarrón! Él no hizo nada y se llevó todos los méritos de eso. Deberías ser reconocido tú y todos tus amigos por luchar con él. Eso es injusticia, dijo enojada. Preferimos pasar en secreto mejor.
Si no, ninguno de nosotros podría tener una vida normal, y ahora que todo está en paz, quiero hacerme un gran investigador, y dudo que alguien quiera contratar a alguien con la fuerza para destruir el planeta. Jeje, decía riendo nervioso imaginando la situación, pero siento que debo hacerme fuerte para mantener las palabras de mi padre. Pero aún no me creo capaz de lo que decía mi padre. No te digas eso, te entiendo. Y aunque nuestros padres nos hayan dejado por diferentes razones, ellos confían plenamente en nuestro progreso. Hay que al fin y al cabo somos su familia. Decía de forma sincera recordando su situación, el tener a su padre lejos hizo que pensara que su padre no quería estar con ella, a tal grado que ella misma fue a buscarlo para buscar una explicación, y aunque se decepcionó por su personalidad fría y cruel de él, poco a poco fue entendiéndolo a tal grado de sentir una gran felicidad de poderlo ver. Sí. Fue la corta respuesta del pelinegro, que tras decir eso volteó a una ventana que se encontraba a su lado derecho como si esperara algo. Sagada notó eso y hizo la misma acción sin duda, eso le hizo recordar a alguien en su cabeza. Papá, fue el único pensamiento de la Uchiha mientras veía la ventana. Dentro de un oscuro bosque donde siluetas se reconocían de ellas, una era un niño de pelo rubio y ojos azules, tenía una chamarra negra con líneas rosadas, una camiseta blanca y un pantalón negro y unas sandalias del mismo color, también tenía unos bigotes en su cara. Se trataba de Boruto Uzumaki, el Kaule estaba descansando frente a una fogata y a su lado un señor con una capa negra que rodeaba casi todo su cuerpo, un pelo negro y ojos del mismo color. Se trataba de Sasuke Uchiha, el cual también estaba buscando calor. De un momento a otro el pelinegro tuvo un más presentimiento e intentando que Boruto no se diera cuenta giró levemente su vista a una dirección, lo cual, derecho de esta muy lejos de ahí, se encontraba la aldea de la hoja. Sentía que algo había pasado y no sabía qué, lo que no se dio cuenta que estuvo así por varios minutos, lo cual en ese tiempo su aprendiz se dio cuenta del comportamiento extraño de maestro. Maestro. ¿Está bien?, pregunta el rubio a su maestro, el cual reaccionó y se levantó confundiendo más a el Uzumaki. No es nada. Iré a revisar la zona. Tomaré el siguiente turno. Dijo neutralmente como siempre sacando un asentimiento de un confundido rubio. Sasuke se dio la vuelta dándole la espalda a su aprendiz y empezó a caminar al oscuro bosque. Mientras caminaba se detuvo antes de entrar y se sujetó el pecho, más exactamente donde se encontraba el corazón. Tengo un mal presentimiento.